Escuela de Teología Papa Francisco, Teología para Todos. Antes de continuar la exposición, quisiera hay un villancico, ahorita me lo pones acá, nada más quisiera dar una introducción al villancico y luego lo ponemos. Hay un villancico que se llama Su Carita Divina, que es interpretado, se llama la cantante María José Santiago, y pues bueno, es andaluza, es gitana, y recuerdo haber escuchado este villancico porque en una visita de la comunidad gitana al Vaticano, ¿verdad? Esta mujer le cantó este villancico, cantó una canción gitana y luego cantó este villancico ante el Papa y me pareció curiosísimo. Ahorita lo vamos a escuchar, tiene toda la gracia andaluza, que las damas son muy alegres y la abuela canta y la hija y la nieta y aplauden y bailan y todo eso, ¿no? Dice el texto lo siguiente, pues lo escuchamos, lo leemos y ya por cuando lo escuchen tengan un poquito más contexto. Dice la canción, el villancico, dice: envidia tiene la fuente del color de su carita divina, que yo estoy viendo en la frente de mi Dios una corona de espinas. Qué dolor, una corona de espinas. Se me hizo muy curioso porque es ver en el niño Jesús recién nacido como que ese niño va a morir por nosotros, va a padecer. Y hay un icono cuyo fragmento que aquí tengo, de como las series, de atrás para adelante. Hay un icono llamado el icono de Nuestra Señora de la Pasión, pintado por Andreas Rizzo, es decir, es un icono griego, fue pintado en Creta, Grecia, a finales del siglo V, que como todos los iconos tiene esa técnica, ¿no? Pintura al temple sobre de huevo sobre madera, es decir, la madera preparada, que la preparan con huevo y otras cosas. Entonces, en este icono está la Virgen María, está el niño, con la mirada hacia arriba, y vemos cómo pues está como medio espantado, ¿verdad? Medio sacado de onda, porque vienen unos angelitos acá como muy tiernos, pero estos, pues nada, que traen los instrumentos de la pasión. Entonces, pues el niño se asusta de que, pues, ¿qué es eso, verdad? Y tiene también, ahí la sandalia como que se le ha caído de su pie, como donde Dios le sacó de onda, y pues la sandalia cayó, ¿verdad? Y en este detalle vemos la cara del niño, pues como rostro sereno, majestuoso ciertamente, pero pues bien agarrado a la Virgen, miren, están las manitas ahí como que, y bueno, la idea es esto, dice otra de las estrofas: pastores de la laguna, ponedse bueno, es que los andaluces se comen la letra, ¿verdad? No dice de mi Dios, sino de mi Dios. Dice: ponedse todo a llorar, o sea, todos a llorar, que el niño que está en la cuna en una cruz morirá. Entonces, también se me hace muy bonito porque nos habla de que ese niño pues ha querido morir también por nosotros, ¿no? Dice: la noche de Nochebuena, ponerse todo a cantar, que esa carita morena sonríe por no llorar. Entonces, claro, yo dije, pues claro, el rostro de Cristo muy probablemente sea moreno, ¿no? E incluso en ese mismo icono, quizás por la misma técnica, ¿no? Del icono, en general, pues los rostros son más oscuros, más pálidos, pero no por eso, claro, es una pintura, pero el niño no deja de ser hermoso, ¿no? Bueno, entonces, ok, entonces vamos a poner allí Su Carita Divina. Ya tiene la fuente del color de su carita divina, de su carita
Dice, envidia tiene la fuente del color. Porque claro, no sé, bueno, nosotros los hombres no alcanzamos a distinguir toda la gama de colores, ¿verdad? Como lo hacen las mujeres. ¿De qué color será la sangre? Roja, pero las mujeres destacan más tonos, ¿no? O sea, como nosotros decimos, pues ven ustedes como aquí la misma carita del niño, o ternura, la fineza del rostro contrastan con el color vivo, precisamente de la sangre que brota de la corona de espinas, ¿verdad? Entonces tiene un rojo muy intenso, ¿no? De la sangre obviamente que está brotando. Entonces, bueno, es una composición que digo, a mí me gusta, me ha gustado mucho. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Ciertamente, pues bueno, el énfasis de este tipo es la alegría. Lo interesante es la conexión de los misterios. Hubo una acusación de repente en teología que se decía que los padres griegos, así los obispos de antiguos que venían de la parte griega, enfatizaban que la salvación venía de la encarnación, es decir, que Dios se hizo hombre, y que los autores latinos, la teología latina, poníamos que en que la salvación, cuando hablamos de la salvación, hablamos principalmente de la cruz. Y claro, hay casos muy claros, como un autor que se llama San Anselmo de Canterbury, que quizás de él viene todas estas ideas de que al pobre Cristo lo tuvieron que haber maciado en extremo y, o sea, un sufrimiento extremo porque como que así estaba el nivel del pecado, entonces pues hay una ofensa infinita a Dios, por tanto Cristo tiene que quedar despedazado. Que ya también hubo alguno de los papas que mencionó que era necesario, solamente era necesario que él derramara una gota para salvar a todo el género humano, por una razón muy evidente, que la sangre que él derrama en la cruz no es la sangre simplemente de un hombre, sino es la sangre de Dios. Por tanto, esa sangre tiene capacidad de borrar los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Entonces, en esa pugna de precisamente que si de la visión teológica, que si de Oriente, que Occidente, Ireneo nos deja ver que los padres griegos, o sea, Ireneo y después Gregorio de Niza, que es el que sigue sus reflexiones con respecto a este tema, hay una conexión de los misterios. Está conectado nacimiento con la cruz y con la resurrección, por ejemplo. Esos misterios están íntimamente conectados. De tal manera que va a decir Gregorio Nacianceno, decimos que murió no porque se hizo hombre, sino se hace hombre para morir. Entonces hay una finalidad de la encarnación, que es la muerte en cruz, para ofrecer un sacrificio que nos va a dar la vida eterna. Y esto, pues obviamente en una fase muy antigua, está presente ya en Ireneo, dice así, dice, si no nació, tampoco murió. Y si no murió, tampoco resucitó de entre los muertos. Y si no resucitó de entre los muertos, no es el vencedor de la muerte, ni el destructor de su imperio. Y si no quedó vencida la muerte, ¿cómo subiremos a la vida quienes desde los orígenes de aquí abajo sucumbimos al imperio de la muerte? Entonces, Pablo en la carta a los Romanos habla muy claro de que aunque no había encarnación y aunque no había una manifestación de los mandamientos, dice, la muerte reinó desde Adán. O sea, es decir, a partir del pecado hay un reino y un imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque se ve así claramente cómo en nuestra sociedad cómo está el desorden, ¿verdad? Iba a decir otra palabra, o sea, el caos, ¿verdad? Entonces, ese imperio de la muerte, esa muerte reinante, es una idea que también retoma Ireneo, y que está también como plasmado en la secuencia de la vigilia pascual, que hay una parte que dice, ¿de qué nos serviría haber nacido si no hubiésemos sido rescatados? Pues, habla precisamente de ese estado de muerte. Entonces, con el nacimiento se inicia precisamente el proceso por medio del cual
Él nace, muere por nosotros y resucita por nosotros. De aquí que, bueno, la idea que le decía yo, que se ven los misterios de manera conectada, ¿verdad? Dice aquí, según eso, los que niegan al hombre la redención y no creen que Dios le resucitará de entre los muertos, desprecian también la natividad de nuestro Señor, a que por nosotros se sometió el verbo al hacerse carne. Entonces, una tentación que aparecía en épocas de Ireneo y después en la época de San Atanasio, en la época de los arrianos, era, bueno, pues es que también ese Jesús no puede ser Dios porque sufrió, padeció, lloró, etcétera, y eso es propio de los seres humanos, entonces no puede ser Dios. Entonces va a decir Gregorio Nacianceno, padeció sed y la padeció por ti. Y sufrió frío y lo sufrió por ti. Este, estuvo necesitado y fue por ti, y murió por ti, dice, y tú le desprecias, ¿no? Negándole su verdadera humanidad, ¿no? Y ciertamente, pues yo aquí me preguntaría, y actualmente las personas creen en los misterios de la fe. Yo creo que, pues no, bueno, hay muchos que niegan la fe y niegan los misterios, simplemente, pues también adoptan otras costumbres, ¿no? Ayer que venía con uno de los seminaristas, íbamos a la posada de maestros, este, ahí traía una canción navideña, y es esta la de, o la canta Luis Miguel, pero luego, también la canta Frank Sinatra en inglés, que Santa Claus llegó a la ciudad, ¿no? Santa Claus llegó a la ciudad. Acá en inglés, Frank Sinatra, ¿verdad? Santa Claus is coming to town. Pues bueno, ya te imaginas tú en Nueva York, de ahí escuchando jazz, etcétera. Pero luego dices, bueno, ¿qué tiene que ver que llegó Santa Claus? O sea, ¿eso qué onda? O sea, ¿qué pinta ahí? Ya ni San Nicolás es, ¿verdad? Entonces, bueno, o sea, proceso de discriminación, ¿verdad? También hay otro texto muy interesante del nacimiento orientado a la cruz y la resurrección, que tiene que ver con un versículo de Amós. Dice así, en aquel día levantaré la tienda caída en tierra. Amós 9:11. Pues claro, dice aquí, afirma claramente que el cuerpo de Cristo, nacido de David, como hemos dicho, después de la muerte, es resucitado entre los muertos. Llama tienda a su cuerpo. Y en efecto, por esas palabras dijo también que Cristo, según el cual, según la carne, desciende de David, será hijo de Dios, etcétera, ¿no? Dice aquí, entonces, sabemos que Cristo viene de David, desciende de David. Entonces dice, la tienda caída en tierra. A lo mejor convendría tomar en cuenta que para el judío, había un área que le llamaban el tabernáculo, ¿no? Que era un lugar en donde estaba, por ejemplo, el lugar santo, que tenía este famoso candelabro de 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición y el altar donde se queman los perfumes e incienso. Y otro lugar, aquí está la tienda, una reconstrucción de la tienda. Y por otro lado estaba el lugar santísimo, que era donde se preservaba el arca de la alianza, donde se custodiaban las reliquias del Éxodo, que son las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Entonces, cuando se habla de esta tienda caída de David, que es un pasaje del Antiguo Testamento, lo que está haciendo Ireneo es desarrollar algo que está presente en Hechos 15:16. Se van citando una serie de pasajes del Antiguo Testamento y dice ahí el texto que en la resurrección se cumple ese pasaje, ¿verdad? Levantaré la tienda de David caída en tierra. Entonces, aquí hay una interpretación o una comparación entre la tienda, que era el lugar santísimo, el lugar donde estaban las reliquias sagradas, con el cuerpo de Cristo, que es el que resguarda o es el que oculta la divinidad. Entonces, la gente vio el cuerpo, pero no alcanzaba a ver que era Dios. Entonces, ese Dios hecho hombre, es la tienda, es decir, su cuerpo,
dice, llama, tienda su cuerpo, es decir, resguarda la divinidad, entonces cayó en tierra y dice, levantaré la tienda, se cumple en el momento de la resurrección. También hay otro pasaje que se basa sobre la etimología del Emanuel, que significa Dios con nosotros. Dice, he aquí por qué es llamado Salvador, Emanuel. Dice, Emanuel se traduce por Dios con nosotros, o como expresión de buen deseo formulada por el profeta, Dios esté con nosotros. De este modo, Él es la interpretación y la revelación de la buena nueva. Por eso dice, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y este, que es Dios, tiene el destino de estar con nosotros, y al mismo tiempo, maravillado por tal acontecimiento, anuncia lo que va a suceder, es decir, que Dios estará con nosotros. Y entonces la idea aquí de Ireneo es que su nombre será Dios con nosotros, indica que en la encarnación verdaderamente Dios estuvo con nosotros. Hay un grupo, son 5 chicos, que se llama Pentatonix, no sé si lo han escuchado alguno de ustedes. Lo bonito de ellos es que cantan a capela, entonces, claro, cantan y también los sonidos como de fondo lo hacen con la voz. Entonces, yo no sé hacerlo, ¿verdad? Pero dan el sonido y Pentatonix tiene un álbum de Navidad que pues no sé, el niño del tambor, etcétera, varios villancicos los tienen, claro, en inglés, ¿verdad? Y hay un canto muy específico, es de origen evangélico, creo yo, pero bueno, como que son evangélicos, pero son trinitarios. Ahorita veremos por qué, que se llama Mary, Did You Know, ¿verdad? Como que María, ¿sabías? Pues ahorita se lo vamos a poner, pero aquí vamos a repasar aquí brevemente. Viene ahí, viene en inglés, pero bueno, abajo viene en español. Para los que no lo entendamos. Y ahí, pues está muy interesante. Dice, María, ¿sabías que tu bebé, o sea, ese niño que tiene en brazos, caminaría algún día sobre el agua? Pues no, no sabía. Pero ese niño iba a caminar sobre el agua. Dice, ¿sabías que tu bebé salvaría a nuestros hijos e hijas? ¿Sabías? ¿Lo sabías? Que tu bebé ha venido a hacer las cosas nuevas. Y dice en esta línea, este niño que diste a luz, pronto te la dará a ti. O sea, tú le diste a luz, pero él te va a dar a luz, porque es la luz del mundo, ¿no? Hay un juego ahí de palabras. Dice, María, ¿sabías que tu bebé le daría la vista a un ciego? ¿Sabías que tu bebé calmaría la tormenta con su mano? ¿Sabías que tu bebé ha caminado por donde pisaron los ángeles? Y sobre toda la línea que más me gusta a mí. Dice, when you kiss your little baby, you kiss the face of God, ¿verdad? Cuando besas, dice tu pequeño bebé, porque no es el bebecito, ¿no? Cuando besas tu bebecito, besas el rostro de Dios. ¿Lo sabía? Pues yo creo que no, ¿verdad? Pero pues estamos ahí bonito, ¿verdad? Dice, los ciegos verán, los sordos oirán, los muertos volverán a vivir, los cojos saltarán, los mudos proclamarán las alabanzas del Cordero, y lo vienen otros textos. Por ejemplo, María, ¿sabías que tu bebé es Señor de toda la creación? Estaba basado en Colosenses, ¿no? Por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes, terrestres, etcétera. María, ¿sabías que tu bebé un día gobernaría las naciones? Tema de Cristo Rey. ¿Sabías que tu bebé es el Cordero perfecto del cielo? Dice, ese niño dormido que cargas es el gran yo soy. Dice, Great I am. Que aquí es por la trilogía de Juan. Cuando en el Evangelio de Juan aparece mucho, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección de la vida, yo soy. Y yo soy es el nombre divino, pues revelado a Moisés. Dice, cuando yo vaya, vas a ir, le vas a decir al faraón que libere a mi pueblo. Dice, cuando yo vaya a faraón y me pregunte quién me envía, ¿qué le voy a decir, no? Le vas a decir, yo soy. Bueno, ahí ya los exégetas podrían explicarnos un poquito más el tema de la etimología, pero bueno, viene este canto, aquí lo dejo. Y ponemos ahí hay una disculpa que no le sé muy bien el inglés, pero bueno, ahí son un par de minutitos nada más. Bien, vamos a ir cerrando la reflexión. Vamos a ver así brevemente algunos highlights de en torno a unos textos que tienen que ver
ya no del nacimiento en sí mismo. Esto forma parte de una investigación previa que estoy haciendo sobre la visión del niño de Dios recién nacido. Ya no del nacimiento, sino de la contemplación del niño Dios. Y hay un número de su libro Contra las herejías, el 316.4, que habla de Simeón y los magos. Dice, Simeón no vería la muerte antes de ver a Cristo. Recordemos que Simeón está junto con Ana, ¿verdad? En el templo. Llegan María y José a presentar al niño, se encuentra con el anciano y resulta que el anciano, ya el Espíritu Santo le había dicho que iba a venir el Salvador. Entonces lo ve, se alegra, se emociona. Y también hay una anciana que había estado casada, era viuda, entonces pasó ya su viudez en el templo y también se alegró. Y María ahí escucha aquella profecía de que dice, a ti una espada te atravesará el alma, ¿no? Entonces, claro, ya también esos mismos pasajes también ya van indicando, es el niño, pues pequeño, pero también ese niño que, claro, la espada, ¿a qué se refiere? Pues al momento de la crucifixión, ¿verdad? Dice, Simeón no vería la muerte antes de ver a Cristo, los magos lo adoraron al verlo. Y tenemos el caso de Simeone y Ana, que nos menciona el Evangelio de Lucas, y los magos de Oriente, que pertenece al capítulo 2 de San Mateo. Y Ireneo, pues obviamente, como contempla el doble aspecto de la revelación al pueblo elegido y la revelación de los extranjeros. Con respecto a Simeón, dice el relato del Evangelio que lo lleva en sus brazos, ¿no? Entonces vean qué bonito, como que no solamente ve al Salvador, o sea, no solamente tuvo la dicha de ver al Salvador, sino tuvo la dicha de cargarlo, ¿verdad? Dice Simeón que había recibido del Espíritu Santo la promesa de que no vería la muerte antes de ver a Cristo. Al recibir en brazos a este Jesús, primogénito de la Virgen, bendijo a Dios diciendo, ahora deja a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Y dice Ireneo, más adelante, confesó Cristo e Hijo de Dios al niño Jesús, nacido de María, que llevaba en brazos. Pues claro, lo que contemplaba Simeón, pues era la humanidad de Cristo, pero según Ireneo dice aquí que lo confesó como Cristo, claro que es el Mesías, que es el, el rey que estará para ruina, el resurgimiento de en Israel, etcétera, y también lo reconoce como hijo de Dios. Y hay un texto muy curioso, hablando acerca de la pregunta que nos hacían ahorita, que era de Moisés, que ve en la zarza al verbo. Resulta que Abraham habría tenido también una visión profética. Hay un texto, eso está justificado por la Biblia, dice Juan 8:56, dice, vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. Claro, uno aquí se pregunta, ¿qué significa eso, verdad? ¿Cómo es posible que Abraham, un patriarca del Antiguo Testamento, vio a Cristo? ¿Cuándo lo vio? Ahí ya, pues, los exégetas a ver qué sacan de eso, o qué han sacado. Pero bueno, la construcción que hace Ireneo de esto es que Abraham lo vio por medio de visión profética. Dice aquí, Abraham aprendió sobre la venida del Hijo de Dios entre los seres humanos, por la cual su posteridad sería como las estrellas del cielo. Él deseó ver este día a fin de poder él también abrazar a Cristo y se alegró al verlo en forma profética por el Espíritu. Es decir, los profetas predican lo que predican porque el Espíritu Santo se los ha infundido. Bueno, al menos dice el credo, dice, y habló por los profetas. Es decir, el Espíritu Santo manifiesta al profeta, claro, lo que tiene que comunicar y también, visiones, ¿no? Ireneo va a decir en un pasaje que no veían el rostro de Dios con claridad, pero reciben una revelación. Y bueno, una primera aquí reflexión que yo hago es en torno a la experiencia del abrazo, ¿verdad? Cómo los seres humanos estamos orientados no solamente a ver, sino pues también a tocar, ¿verdad? Cuando en algún lugar nos dicen no agarrar, como que más ansia le da a la gente de ir a agarrar. Entonces, pues ya se imaginarán, ¿no? Si de algún modo contempló al Hijo en forma profética, pues también él deseó abrazar a Cristo. Ireneo pues traza tres momentos, ¿verdad? El Espíritu Santo que se manifiesta en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, en el Nuevo Testamento como se manifiesta como aquel Espíritu que nos convierte en hijos de Dios, que nos recuerda la palabra de Jesús,
y al final de los tiempos, pues la visión eterna del Padre, ¿no? Como dice el Evangelio, bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios. O Pablo va a decir que le veremos tal cual es. Entonces, hay unas etapas: visión profética, la visión del Hijo de Dios encarnado, que aquí cabe aclarar que el anciano Simón recibe la revelación de que va a haber el Salvador. Entonces, no solamente es la visión del Salvador, sino que hay una revelación del Espíritu Santo. Por tanto, hubo gente que se topó con Cristo y ya de cuenta como si nada. Pero entonces es el Espíritu Santo que actúa en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo que actúa en el Nuevo Testamento, como en este pasaje, que se ve que Él es el que instruye a los que Él quiere, y la visión final del Padre, ¿no? La vida eterna. Dice, por eso Simeón, uno de sus descendientes, completaba la alegría del patriarca cuando dijo, ahora dejas tu siervo, hizo en paz, etc. Y me detengo en estas líneas donde dice, de este modo el gozo de Abraham descendió a los de su linaje que velaban, vieron a Cristo y creyeron en él. Pero también a la inversa, el gozo de sus hijos se remontó hasta Abraham, ¿verdad? Entonces, aquí esta exégesis es muy bonita en el sentido de que como que Abraham había recibido una revelación de la encarnación, no con claridad, pero como que en Simeón él contempló al hijo, de alguna manera se emocionó porque Simeón lo abrazó, ¿verdad? Entonces, como que hay una comunicación entre el gozo de Abraham a los descendientes y lo de los descendientes a él mismo, ¿no? Porque los alcanzó a ver en visión profética, ¿no? Justificado por el texto del Evangelio, que ya habíamos dicho que es Juan 8:56. Tenemos el caso también de Ana, llamada así la profetisa, que alababa a Dios a ver a Cristo, esta última sección, que habla de los magos de Oriente, que hay dos elementos interesantes que destacar de este pasaje, que es los dones de los magos. Ya ven que nosotros tenemos que los tres reyes magos, ¿verdad? Que probablemente no eran tres, pero pues como que cada uno traía un regalo. Entonces así es una forma pedagógica, ¿no? De decir, cada uno llevó algo, ¿no? De hecho, en este cuadro del Rubens, pues ahí aparece también el morenito, ¿no? O sea, como que no puede faltar. Queriendo significar, pues, es una manifestación universal, ¿verdad? Probablemente no hubo un rey, un mago que viniera de África, pero pues, una forma de decir, se manifestó de manera universal. Dice aquí Ireneo, dice, guiados por la estrella hasta la casa de Jacob al Emanuel, mostraron quién era aquel a quien adoraban por medio de los dones que le ofrecieron. Es decir, los regalos daban a conocer lo que ellos creían de ese niño. Y decía, mirra, porque él era quien debía morir y ser sepultado por la raza humana mortal; oro, porque es el rey cuyo reino no tiene fin; incienso, porque es Dios, y se dio a conocer en Judá, se hizo hombre y se manifestó a quienes no lo buscan. Entonces, esa famosa exégesis que siempre escuchamos todos los años, creo yo, en todas partes, oro, incienso, mirra, significa mirra porque iba a morir, oro porque es rey, incienso porque es Dios. Que me dicen, ay, yo ya la sabía. Bueno, pues es que el primero que sacó esto fue Ireneo, ¿verdad? Entonces ahí nomás, como dato, nomás para que como dato. Y también, pues por último, comentarles de la estrella. Aquí les pongo que la estrella era el signo y la visión era la realidad, ¿no? Como la estrella los va guiando, los va guiando, va guiando hasta donde estaba Jesús. Dice aquí Ireneo que los magos lo adoraron al verlo y le ofrecieron los dones, como ya hemos indicado. Y dice que aquí un dato rarísimo, ¿no? Dice que la estrella se detuvo encima de su cabeza, ¿verdad? Dice, ¿qué tipo de estrella era, verdad? Porque, pues, pero bueno, San Juan Crisóstomo sigue también esa misma exégesis. Podemos decir que entonces la estrella es el signo, ¿verdad? El signo siempre da que pensar, ¿verdad? El signo nos orienta. Incluso podemos decir el caso de las señales, ¿verdad? Si tú ves ahí un anuncio que dice, no sé, Saltillo, es el anuncio que es por allá. Si le sigues por allá vas a llegar, pero el camino hay que andarlo, ¿verdad? No, no es solo ver el signo, sino seguir el signo. Entonces aquí los magos venidos de Oriente nos dan también esta enseñanza que ellos
con los elementos conocidos por ellos, que era el estudio de los astros, llegaron a Cristo, pero pues nosotros pues ya somos guiados por la revelación, ¿no? Por la palabra de Dios, y esa palabra es la que nos lleva a Cristo. Hay también un dato interesante con respecto a los santos inocentes. Recordemos que en torno al nacimiento de Cristo, Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años, porque, bueno, él dijo a los magos, oigan, pues, regrésense y me dicen dónde está el niño. Y se dice, los magos se fueron por otro camino. Dice en este pasaje, por ese motivo arrancó de esta vida a los hijos de la casa de David, a quienes les había tocado en suerte nacer en ese tiempo, para enviarlos de antemano a su reino, siendo él mismo un niño, de hijos de hombres aún niños, hizo mártires muertos por Cristo, ¿verdad? Entonces, llama mucho la atención cómo Dios, que es todopoderoso, que es eterno, que tiene todo el poder y toda la gloria, establece su plan de salvación haciéndose hombre, ¿verdad? Y al hacerse hombre, pues hace un bebé que es pequeño, débil, vulnerable, necesitado, carente, que requería ser abrazado, que requería ser cobijado, darle calor, ¿verdad? Entonces, cómo Dios nos va ganando por medio de la ternura, por medio de la fragilidad, por medio de lo que es muy humano, ¿no? Que es un bebé. Pero a pesar de todo, ese niño o ese bebé tan pequeñito, tan frágil, es el Hijo de Dios y tiene poder de manifestarse, o sea, tiene el poder de que haya un astro o haya un signo que lo vaya siguiendo, que vaya marcando su ruta, ¿no? Es un niño poderoso que se manifiesta como Dios, aquello dice, me manifesté a quienes no lo esperaban, o sea, los magos no esperaban que Cristo se manifestara. Entonces se manifiesta a los que no le esperan y de esos niños que mueren injustamente, los convierte, por decirlo así, en ya, o sea, habiendo tenido unos pocos días de vida, y esos niños se convierten como que en militantes de su reino, ¿no? Entonces ese reino, claro, viene a buscar el reino de justicia, de paz, de amor y todo eso, pero esos niños inocentes ya se convierten en parte de su ejército, ¿no? O sea, como que sirven ya a los propósitos de su majestad. Entonces, siendo tan pequeño, pues en ese niño está la plenitud de la divinidad y aunque es bebé, pues tiene un poder, ¿no? Y aquí pudiéramos conectar también lo que habíamos visto de la infancia, ¿no? De Adán y Eva, que eran niños, que eran chiquititos, ¿verdad? Entonces, Dios nos quiere salvar por medio de la encarnación, venciendo, dice Ireneo, de la misma manera que el hombre fue engañado, de la misma manera en que fue derrotado, así va a vencer él de la misma manera. O sea, él pudiendo, no sé, como que diciendo, hay un mosco, vamos a vencer aquí al diablo, pues se da cuenta que lo ha querido vencer en la fragilidad. Entonces, la grandeza de Dios no la vemos en cuestiones así sorprendentes o en cuestiones, ¿cómo puedo decir? Despliegues de poder, etcétera, sino lo vemos que actúa su poder por medio de la fragilidad, por medio de la debilidad, por medio de la pobreza, por medio de la indigencia, etcétera. Ahí Cristo va mostrando su poder. Y entonces, para cerrar ya esta reflexión, puedo hacer una breve exhortación precisamente para la Navidad, tratar de buscar el rostro de Cristo, tratar de descubrir su presencia en esas cosas sencillas, ¿no? De la vida que nos va proporcionando, ¿verdad? Los familiares que tengamos, con los familiares que tengamos, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, haciendo una obra de caridad, etcétera. Por medio de los elementos sencillos, Dios se nos va revelando y, pues no sé, a veces lo que se necesita simplemente es un poquito de amor, ¿verdad? Eh, y cierro ya esa reflexión con un dato curioso que me pasó ayer, que tuvimos la posada de maestros, que fue en San Luis Gonzaga, que el padre Vicente nos hizo favor de recibirnos. Nos contamos los maestros afuera como para hacer la petición de posada, y hubo una dama ahí que se acercó como que, ay, mira, van a pedir posada, y como que también se quiso hacer parte del momento, se juntó, si me puedo poner aquí, ¿no? Pues que sí, ya pidió posada por nosotros y todo.
Entonces yo dije, bueno, ¿cómo también ya Dios, bueno, no sé, Dios puso en el corazón de esa mujer ir al templo, rezar un poquito, vio el signo de que estamos ahí reunidos y se le suscitó la fe, ¿no? Entonces a lo mejor Dios lo que quiere es también que le pongamos un poquito de amor a esta Navidad para Él hacer su obra. Pues les agradezco mucho. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas del contenido que estaremos publicando y síguenos en nuestras redes sociales donde con gusto te atenderemos.